Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al ritmo de Dios de Radio Verbum Dei. Aquí estamos de nuevo con un episodio especial. Antes de empezar quería poner en la mesa una pregunta. ¿Cómo estáis viviendo vuestra vida misionera? Con vuestras parejas, con vuestros niños, en vuestros trabajos. ¿Cómo estáis viviendo esta llamada de ser cristianos donde estáis? O para los matrimonios en especial, como matrimonios. Porque hoy tenemos el gran privilegio de poder invitar grandes matrimonios misioneros de Colombia. Así que con mucha alegría, bienvenidos, Hugo y Amparo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yelo. Yelo, nos alegra mucho estar aquí. Que sea el Señor el que nos ha hecho esta invitación para transmitir al mundo lo que Él quiere deciros al corazón. Y no es que seamos grandes matrimonios de Colombia, somos los más pequeñitos de todos. No como San Pablo, sí. Somos vasijas de barro. Somos vasijas. Dice. Con Y Dios dentro, o sea, con la riqueza de tenerlo a Él. Él es el tesoro. Y Eso. somos en nuestras debilidades, nuestra pobreza, nuestra pequeñez. ¡Buah! Dios grande hace sus maravillas. Y vemos estas maravillas por vuestras vidas. Así que vamos a conocerlos más y vamos a aprender de ustedes. Cuéntanos sobre ustedes, de dónde son y... Bueno, nosotros somos, ya nos presentabas, somos Hugo y Amparo. Hugo y Amparo, matrimonio misionero de Colombia, el que por pura bendición y al deseo del Señor, pues tocó nuestros corazones inicialmente para que empezáramos a abrir un camino en Colombia. Es un regalo y una bendición para nosotros como matrimonio, poder como haber iniciado ese proceso de la rama de matrimonios Verbum Dei en Colombia. Sí, un camino que verdaderamente ha sido muy hermoso, con muchos altibajos, subidas y bajadas, pero que el Señor lo ha bendecido y que nos ha dado la posibilidad de ir saliendo adelante cada vez para que seamos ese ejemplo para el mundo y que realmente el Señor nos ha regalado la fidelidad porque ha sido Él. Él se ha trabajado en nuestras vidas y ha puesto en nuestro corazón como ese deseo de servirle y de ayudarle. Sí, Hugo es de Un municipio. Saramanta, un municipio del departamento de Antioquia. Y yo soy de otro municipio al occidente, de Cañas Gordas. Y nos conocimos en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Sí, una de Allá las, nos conocimos. quizás la segunda universidad más importante de Colombia, después de la Universidad Nacional de Colombia, sigue la Universidad de Antioquia. Son como las universidades públicas más importantes del país. Entonces nosotros yo trabajaba en la Universidad de Antioquia, yo empecé laborando en la Universidad de Antioquia muy jovencito, lavando material de vidrio en un laboratorio, y ahí empecé a hacer mi carrera. Y justo cuando empezaba a hacer mi carrera, llegó doña Amparo a la universidad también a estudiar. Entonces ella empezó a estudiar, yo empecé a trabajar y nos encontramos en el estudio. Fuimos compañeros de clase en la universidad ya hace muchísimos años. O sea, nos conocimos hace años. O sea, tenemos un montón de años encima. Vamos a contar cuántos son. Sí, mentira, no. De todas maneras son una historia de amor muy bonitas. Empezamos a conocernos en el año 1975. O sea, hace muchísimos años. Sí, ya son más 50 años, 51 años van a ser ya. Sí, y 51 años que nos conocemos. Y fue una historia muy bonita porque fuimos compañeros de clase y al ser compañeros de clase pues me motivó mucho y me llamaba la atención mucho el acento de voz de doña Amparo, porque tiene un acento muy particular y que no se olvida. Entonces yo escuchaba una vocecita por allá adelante en el salón de clase y dije, ¿quién será esa muchachita? Me llamaba la atención. Y fue muy interesante porque luego, como yo trabajaba ahí mismo donde estudiáramos, donde éramos compañeros, pues ella era muy inquieta. Y como yo tenía la oportunidad de acceder a mucho material de trabajo dentro de la universidad como tal, ella decía, yo me valgo de este muchachito para que me preste material para poder yo salir adelante, porque muy inquieta sí era. Le gustaba tener todo adelantado con respecto a las materias. O sea, si ella sabía, yo sabía más o menos que íbamos a ver la semana siguiente, y ella
ya estaba dispuesta a que yo le prestara el material para poder ella avanzar. Antes ¿sí? de la clase, yo ya había preparado la clase antes para llegar a la clase que íbamos a tener. Es una mujer lista, de verdad. Sí, no, le gustaba mucho, estaba como ir mucho al ritmo del aprendizaje, del conocimiento. Entonces ella muy inquieta. Entonces, pero a mí me llamó mucho la atención porque es que gente despierta así como así, no un poco, o sea, gente que va como muy despacio, muy a su ritmo. Y ella iba un poco más adelante de todos. Y yo decía, uy, señor, esta verdad me interesa. Está muy bien. Entonces fue muy bueno, fue una historia muy bonita. Eso es, en el año 75 se vivía eso. Y empezamos a formalizar una amistad. A mí una amistad sencilla, sí, de conocernos. Y caminamos juntos como amigos, como novios, del 75 al 85, 10 años. 10 años de noviazgo. Wow. Fue muy bonito, o sea, una época bastante bonita, bastante interesante. O sea, una época de conocimiento, de respeto, ¿sí? De castidad, de conocerla a ella y, o sea, de ir caminando así desinteresadamente, porque a veces, como la sociedad es tan acosada y creen que uno puede desbocarse sobre la otra persona y exigirle cantidad de cosas, el Señor lo fue como puliendo a uno y diciendo, no, háganlo con calma, vayan caminando que yo estoy con ustedes, aunque no conocíamos al Señor para nada. ¿Sí? Pues vamos a seguir a ese tema porque hay personas de novios, novias que están escuchándonos. ¿Cómo se enamoraron y cómo vivieron esos 10 años de noviazgo? Sí, esos 10 años de noviazgo, digamos, no fueron fáciles porque yo no pensaba en el matrimonio. No, yo decía, yo lo que soy no me voy a casar, pues Una pensaba mujer yo. soltera. Sí, soltera. Entonces cuando termine mi carrera, ya me voy a trabajar y ya. Preciso, terminamos la carrera. Yo terminé la carrera, él siguió ahí porque él estudiaba más lento porque trabajaba. Entonces yo me fui para otra ciudad. Me fui para Cali a trabajar a Cali. Y él se quedó en Medellín. Entonces a mí me habían dicho amor de lejos, amor de pendejo. Allá me consigo otro y chao pescado. Más o menos así. Y resulta que él siguió, bueno, sí. No, fue una relación muy bonita porque en ese periodo, o sea, ya teníamos unos 5 años de conocernos cuando terminó la carrera, un poquito más, ella se fue a Cali, entonces yo la quería, yo quería que ella fuera parte mía, entonces yo dije, no, yo insistí, yo le dije, voy a mandar carticas y esquelas sí. y cosas. Telegramas, cuando los telegramas fue el día Marconi. No sé si ustedes recuerdan, bueno, ustedes no, pero la gente que está escuchando de pronto sí un Marconi donde se escribían con palabras, las palabras porque cobraban por palabra, que uno le colocara en un papel para enviarlo a otro lugar. Entonces él me colocaba palabritas y cada día. ¿Cada día? Cada día. Wow. Todos los días, todos los días yo escribía algo para ella. A mí me gustaba mucho hacer versos toda la vida. Y entonces yo le escribía acrósticos, le escribía telegramas, le escribía tarjetas. Y me llamaba todos los días. Todos los días. Imagínense, donde no había teléfonos. Él iba a un teléfono público, no sé, y le metía la moneda al teléfono de la universidad, el de la biblioteca, le metía la moneda y hablaba conmigo. Esa era la relación, o sea, no había la comunicación que tenemos ahora, o sea, la agilidad comunicacional de ese entonces era muy pobre, o sea, la evolución ha sido mucha, del 80, del año 80 a hoy, 26, año 2026, son muchos años, o sea, tantos años que uno dice, uy, ¿cómo ha evolucionado todo esto de la tecnología y cómo vamos de rápido? Y entonces uno dice, pero nosotros no nos podemos quedar atrás, porque tratamos de seguir el ritmo, y tratamos de ir al ritmo de las comunicaciones y de lo que va avanzando, de cómo va avanzando la comunicación como tal. Y entonces no nos dejamos como apabullar, como quedarnos atrás, sino que tratamos de ir al ritmo. ¿Sí? Entonces, por eso, en su momento, eran muchas las carticas. Hay una caja en la casa. Yo las tengo. Una caja de cartón. Y tengo guardados por año todos los telegramas que después Sergio Rodríguez dijo, ay, yo quiero celebrarle los 25 años de casados. Y yo, ay, no, que me voy a poner a buscar todas esas cosas. Pues me dijo, no, dije, los voy a celebrar en la comunidad. Entonces yo busqué todo eso, hicimos una exposición de todas las esquelas, las tarjetas y todo.
Y también pues contamos que la canción con la que nosotros nos identificamos cuando éramos novios era Oye Bonita. Si no sé si la han escuchado, No. de Diomedes Díaz. Oye, bonita, cuando me estás mirando. Yo siento que mi vida cubre Cubre todo todo mi tu cuerpo. Así Oye, es. bonita, me siento tan contenta que en el instante pienso cómo será mañana. Y después dice, Hermosa. como yo vivo de un lado para otro, porque mi condición me hizo impulsa ser a ser así. así. Y soy misionero. Yo vivo de un lado para otro, porque mi condición me hizo ser así. Sí. Eso es. Y quiera Dios que la Virgen los cuide y la Virgen los guarde. Es muy linda. La canción es muy bonita. Bueno, Sí, entonces, es verdad que Y sí. entonces hasta la Virgen, y yo, pero vea, misioneros y la Virgen, desde ahí, ya, yo pienso que el Señor ya iba tejiendo Ya no tenía, los hilos. tenía preparados para algo. Semillas ahí. Sí, y fue muy bonito. Nos casamos en el año 85. 1985, un día que nadie nos iba a esperaba. acompañar y que nadie se esperaba. Nos casamos el 28 de diciembre del año 85. El Día de los 28, Inocentes. El Día de los Santos Inocentes. Entonces, eso en Colombia, pues, se acostumbra que ese día se hace inocentada. Ya ha disminuido un poquito, pero en ese entonces se inocentaba muchísimo. Entonces, uno ese día, todo lo que le dijeran, no, porque ya lo iban a inocentar. Entonces, al matrimonio de nosotros, pues, no fue casi gente porque toda la Creían gente que era una inocentada. creyó que era inocentada. Y hicimos muchas invitaciones. Y yo me acuerdo que teníamos un amigo muy cercano, un amigo demasiado cercano, un químico farmacéutico como mi esposa, ella es química farmacéutica. Y entonces le invitamos y él no nos creyó. No nos creyó para nada que nos íbamos a casar. Mas sin embargo dijo, yo me voy a asomar. Y se fue así de sport, sencillo, de blue jeans, de camisa, pues sin mucha traje de gala ni nada. Y va apareciendo, lo vimos por allá. Y digo, ay, sí, era verdad. Y lo llamamos a que estuviera con nosotros. Oye, pues claro, si él estaba llegando a la boda, pues como vengan, a nosotros nunca nos hemos guiado por etiquetas, ni mucho menos. O sea, siempre ha sido la cosa como sencillas. Entonces, Y en el matrimonio estuvo mi hermanita, que era misionera Verbum Dei, y estuvo otra misionera Verbum Dei, el día del matrimonio. Y nos regalaron un libro. Entonces conocieron ya el Verbum Dei. antes de- conocíamos al Verbum Dei porque la hermanita de Amparo, cuando Beatriz Bedoya, cuando se iba a ir de misionera, nosotros dos éramos novios. Ok. Más o menos en el año 82-83, nosotros fuimos a llevarla a la casa de las misioneras porque ella se iba a ir de misionera. Y la llevamos al Salvador, La llevamos al barrio al Salvador. barrio El Salvador. Allá estaba la casa de Allá las estaba la misioneras. casa de las misioneras. Y así conocimos al Verbum Dei en ese momentico. Pero no, para nosotros no era nada importante. Porque nosotros andábamos en nuestro rollo, nosotros andábamos en noviazgo y todas las cosas. Pero la otra niña iba para allá. Entonces la dejamos ahí y nos gustó mucho la acogida que le hicieron. A mí me llamó mucho la atención. Le porque cantaron una fue canción. una alegría y todo grandísima. eso, cuando ella llegó. Qué Una- bonita. o sea, le hicieron una fiesta grande porque llegaba una misionerita nueva que entraba, pues que se incorporaba al curso de formación en ese momento, curso de formación, porque era un curso de formación o de discernimiento, no sé. Lo cierto es que llegamos Cuando allá. eso no se llamaba así. Se llamaba formación, no sé cómo llamarlo. Ahí. Lo cierto es que entró, le hicieron su fiesta y nosotros le dijimos chao, que esté muy bien. Y así. Ya, el primer contacto. Eso fue el primer contacto con Sí. Verbum Dei. Ajá. ¿Sí? Después, a través de ella misma, ella nos iba escribiendo de los lugares donde estaba y nos iba invitando, vayan a la comunidad, vayan a la comunidad, vayan a la comunidad. Para nada. ¿Sí? 1985 nos casamos. Ella estuvo en el matrimonio, como dijo Amparo, con la misionera, otra misionera, y fue muy bonito. Nos regalaron un libro. Se llama Amor Amor y libertad. y Libertad, de Charbonneau. Amor y Libertad de Charbonneau. Es muy bonito. Nosotros no habíamos hecho curso prematrimonial. Llevamos 10 años de novios, pero sin curso. Yo tenía un hermano sacerdote que vivía en Venezuela y que nos venía a casar y nos iba a casar ese 28 de diciembre. Por eso programamos esa fecha, porque él podía. Pero le resultaron algunas cosas, algunas actividades que hacer en Venezuela y no pudo venir con nosotros. Entonces, al no poder venir con nosotros, ya teníamos todo preparado, entonces el sacerdote de la parroquia nos casó. Entonces, el curso de formación, prácticamente para matrimonio, lo leímos desde ese libro. ¿Sí?
Amor y La libertad. de preparación. Amor y Libertad de Charbonneau. Y es muy bonito, sí, porque habla mucho, realmente, habla todo de la relación de pareja y es bien, como bien aplicado a lo que tenemos que vivir y compartir. Y fue muy bonito porque realmente eso fue como los primeros días de matrimonio, como leernos ese libro. Y fue muy bonito porque es que yo creo que desde ahí, desde ese toquecito que nos dieron las misioneras, más lo que leímos en el libro, el Señor ha ido sosteniendo nuestra relación. Y la sostuvo 10 años más, del 85 al 95, y vivíamos súper bien. Ujú. ¿Sí? Sí. Vinieron 2 hijos, Ok. ¿sí? Vinieron 2 hijos en el 88-90, nacieron los 2 hijos, y fue muy bonito porque realmente eso como que consolidó un poquito más la relación, y vivíamos nosotros 4 encerraditos como una familia. Sí, encerrados para el mundo, o sea, para afuera no había nada. Nuestra casa era de puertas cerradas en ese momento. Porque éramos nosotros 4 los que crecíamos junticos y éramos una familia muy unida y trabajamos por la familia y nos desvivíamos y Y teníamos de todo. felices y teníamos de todo. A nosotros no nos hacía falta nada. Que personas pues, pensarán, no, pues cuando llega Dios es porque están súper necesitados o están en una crisis o ya, no, nosotros solamente que yo sí ahí en el corazón le decía a Dios, no hay algo más en la vida, ¿habrá algo más en la vida? Esa era como mi pregunta existencial, ¿habrá algo más? Me mostró que había una felicidad superior, que era la de conocerlo a él. Pero nos la mostró en una convivencia. Fue muy bonito porque en el 85 tuvimos la oportunidad de entrar a la comunidad a una convivencia. En En 1995, 1995. En una Pascua. En una Pascua en el año 1995, Amparo, a ver, en el diciembre del 94 conociste a un sacerdote de la comunidad, Llamado Carlos se Molinero. llamaba Carlos Molinero, se llama todavía Carlos Molinero. Sí, él es español. Es español, vive por aquí, debe vivir en Y Madrid. lo conocí en enero de 1995 en Bogotá. Y por mi hermanita que estaba en Bogotá. Entonces ahí tenía retiro espiritual en Casablanca. Entonces yo fui con mi mamá, que mi mamá quería salir a pasear y entonces pues me fui para Bogotá con ella. Y allí Carlos Molinero, hablaba mucho yo con Carlos Molinero, el sacerdote. Sí, fue muy bonito porque es que en ese conversatorio con Carlos Molinero, pues se conoció un poquito la comunidad, Carlos la presentó, y luego que Ya Carlos, quedamos. sí, que Carlos regresó a Medellín. Quedamos que Carlos Molinero iba a la universidad y me buscaba, ya en la oficina. Así Y quedamos. Y en la universidad, entonces él vino a la comunidad, él venía a la universidad a hacer su apostolado. Sí, ahí tenían grupos de oración y tenían cosas y tenían actividades, bueno, muchas y muy interesantes. Y entonces ahí él llegaba con su guitarrita, con la imagen de María, con la imagen con la cruz. Con la cruz. Y entonces yo tenía mi oficina y aparte también tenía su oficina. Ella era profesora, era docente. Sí, y yo era técnico de laboratorio, tenía un laboratorio, respondía por muchos estudiantes y yo no me podía mover de mi laboratorio. Ahí mantenía todo el día en mi laboratorio, entonces ahí me encontraban más fácil. Entonces llegaba Carlos hasta el laboratorio buscando a doña Amparo, que casi nunca la encontraba, entonces ella me buscaba a mí. Entonces me dijo, ¿me puedes guardar esta imagen? ¿Me puedes guardar esta imagen de María o esta imagen de Jesús? ¿Usted que esto me puede guardar la guitarra? Mientras yo voy por ahí a conversar con los muchachos. Ahí era como la oficinita de ellos donde dejaban las cosas. Entonces fue muy bonito porque en ese tiempo, antes de la Semana Santa de ese 1995, en esos primeros meses, él estuvo hablando con nosotros y nos invitó a la convivencia de Semana Santa. O sea que prácticamente lo que pasó ahí es, desde la pastoral universitaria, el Señor nos pescó en el Bermúdez. Sí, entonces muy bonito. Entonces lo invitó a la Pascua en el año 1995. Fue una Pascua totalmente diferente. Y una Pascua, diría yo que muy atropellada. Atropellada porque la gente que había, la gente que asistimos a esa convivencia, mucha. Éramos alrededor de 400 personas. Wow. Muchísima gente. 400, más o menos. Más o menos 400. Eso era en el Centro Misionero San Pedro en ese entonces. ¿Sí? Y 400 personas, eso es mucha gente. Y, o sea, fue tan especial. Nosotros teníamos los niños pequeños y prácticamente de jueves a domingo no los tuvimos. Porque algunas misioneras los cogieron y les hicieron su catequesis aparte a ellos. Sí, fueron muy especiales con ellos. Y nosotros vivimos la Semana Santa.
Y nosotros fuimos a vivir la Semana Santa en plenitud. Sí, Entonces y fue muy bonito. impactante, a mí me impactaba mucho porque desde un comienzo de esa Semana Santa a mí me impactó sobremanera que me predicaran gente jovencita, unas jovencitas de 16, 17 años, niñas de apenas entrando a la universidad y ya estaban dentro de las vocaciones de la comunidad y ya estaban predicando sus charlas y todas sus cosas. Y una niña de esas, que la conocía yo, muy sardinita, muy joven, predicó la charla de acogida. Yo dije, oh, esa niña, qué calidad tenía dentro, o sea, que está viviendo dentro de sí, porque tenía una fluidez y una capacidad de predicación que uno ya dijo, Dios mío, esto tiene que ser algo muy grande. Más sin embargo, yo me quedé como en eso, en escuchar las predicaciones, en tratar de vivir todo el proceso de los que vivimos de jueves, de la vigilia pascual, o sea, desde el lavatorio de los pies hasta la vigilia pascual, todo ese proceso que vivimos fue muy bonito cuando vivimos todo ese triduo. Fue muy bonito, pero bonito, que nosotros teníamos la costumbre de ir a Semana Santa a los pueblos, y en los pueblos la cosa era diferente. Uno iba a las procesiones, participaba de una u otra ceremonia y ya paré de contar, pero ya estábamos inmersos prácticamente dentro de algo muy bonito, o sea, dentro de una vivencia muy cercana, desde un Dios que nos amaba y que nos sigue amando. Pero yo no cabía dentro de ahí. Tanto es que mi esposa vivió una experiencia muy bonita, ella la vivió. Yo tuve Yo la no. experiencia de Dios ahí en la Semana Santa, ese sábado santo, ya domingo de resurrección, porque eran las 2, 3 de la mañana, en la capilla La Lupita. Había gente que se había encontrado con Dios y luego pues ya toda la gente fue a dormir. Y yo le dije, pero ¿cómo que se encontraron con Dios? Pues, ¿cómo es eso? Y yo me fui para la capilla, para La Lupita, subí allí al cuarto, no había nadie, pues, sino que estaba el Señor ahí. Y entonces yo ahí tuve como un contacto con Él, en el cual le dije, Señor, ¿pero qué me vas a dar a mí? Si yo tengo de todo. Más o menos la oración de que a los ricos los despide vacíos. Ay, pero yo ahorita pues pensando eso, pero en ese entonces yo le dije, Señor, ¿y qué me podrías dar a mí? Yo tengo de todo, soy feliz con mi esposo, los hijos, tenemos casa, carro, estudio, trabajo, tenemos de todo. No nos hace falta nada, pero si tienes algo para darme, dámelo. Esas fueron como mis palabras. Y a partir de ahí mi vida cambió. Mucho, demasiado, yo diría que demasiado, porque es que veníamos con un ritmo de trabajo muy grande, teníamos empresa, teníamos... Se llamaba Natural Extra, una empresa de fitoterapéuticos. Era muy interesante porque teníamos varios productos, como 7 productos en el comercio, Posicionados. y trabajábamos mucho en ese sentido. Entonces, una pequeña empresa teníamos. Y luego de que conocimos al Señor, el Señor, entendimos de parte de Él, suelten todo, que yo los voy a hacer más felices. Suelten todo, vivan de su salario. Los dos éramos empleados en la universidad, teníamos nuestro salario y adicional teníamos la empresa. Entonces, el Señor dice, vivan de tu salario. Y dije, vivan de su salario. Entonces, con el sueldo tenemos. Sí. Y luego pasé a trabajar medio tiempo. Porque yo trabajaba tiempo completo y fuera de eso por la noche trabajaba en extensión de la facultad. Entonces, tiempo hasta las 10 de la noche. O sea, desde las 6 de la mañana. Entonces ahí fue donde el Señor nos dijo, vivan de su salario. Entonces ya, y además yo no necesitaba trabajar tiempo completo, con medio tenía. Entonces pasé a trabajar medio tiempo, pues la idea era para que otra persona pudiera tener trabajo. Y para poder cuidar a los hijos. Y para cuidar a los hijos. Sí, porque y seguir en la evangelización, porque la evangelización ahí arrancó. Prácticamente entonces, en el 95. En el 95. Después de Semana Santa arrancamos con el trabajo de evangelización sin conocer yo a Dios todavía, porque yo no había conocido a Dios. O sea, Amparo el lunes de Pascua, o sea, después del domingo de Resolución, ya estaba predicando. Y yo dije, pero ¿para dónde vamos ahorita? Entonces nos invitaron a la comunidad todos los miércoles de ahí en adelante, todos los miércoles siguientes, durante todo el año teníamos una formación en la comunidad. Y yo asistía por acompañarla a ella, no porque hubiera conocido al Señor. Yo tuve que esperar hasta diciembre a ir a unos ejercicios espirituales. Diciembre, la última semana de diciembre y la primera semana de enero se hacían 15 días de ejercicios espirituales en la comunidad, en San Pedro para discípulos. Y era muy bonito, eran 15 días que hacíamos en esa época, eran preciosos. Entonces nos repartíamos. O sea, ella hacía 8 días y yo hacía 8 días, o al contrario. ¿Cierto? Para poder estar con los para poder que estuviéramos alguien al frente de los muchachos. Entonces yo me fui los primeros 15 días.
a esos ejercicios primeros 8 días me fui a los ejercicios y verdad que yo dije, voy a ir aquí. Entonces llegué al primer día, las pautas, la predicaban sus pautas la misionera o el misionero correspondiente, predicaba la pauta, yo tomaba las citas, apuntaba las citas, después cogía la Biblia, sacaba la Biblia, tomaba la Biblia, leía el versículo, cogía el versículo, lo pasaba al cuaderno. Nada. O sea, una frialdad y una sequedad que, bárbara, que nadie me decía el Señor. Eso fue, llegué el sábado, domingo, lunes y martes. El martes por la mañana le digo, Señor, ya me tengo que ir, porque ya Amparo Amparo tiene que venir aquí. Y usted no me ha dicho ni 5, hermanos. Si usted quiere trabajar aquí a perder el tiempo, me voy de una vez. Así le dije al Señor, me voy de una vez. Oiga, si me trabaja aquí a perder el tiempo y no me va a decir nada, entonces chao, hasta aquí llegamos. Y eso fue como el martes en la mañana. A las 10:30 de la mañana, una misionera, Marisol, que Marisol, no sé cuál es el apellido de ella, se predicó una charla muy bonita, hermosísima, preciosa. Y entre sus citas, predicó una cita de Mateo 9, del 9 al 12. O sea, la conversión y el llamamiento de Leví, de Mateo, la conversión de Mateo. Pareció preciosa, ¿sí? Yo no he venido por los que están enfermos. No estoy venido por los sanos, ni por los aliviados, ni por los santos. He venido por los pecadores. Y me puse de rodillas delante del sagrario, me puse a contemplar al Señor, y se me vino toda la historia de salvación desde de mi infancia hasta ese momento, y yo lloré 2 horas seguidas delante del Señor. 2 horas seguidas. Lloré allí de rodillas delante del Señor. Yo dije, Señor, por Dios, ¿qué es esto? Yo sentía un fuego interno, una cosa bárbara. Yo no sé ni describirla, una cosa muy bonita. Tanto es que había una niña al lado mío y me dice, ¿no es cierto que el Señor es muy bonito? Le dije, no, me moleste la vida, déjeme que... O sea, fue muy interesante porque es que el Señor transformó mi corazón, lo cambió. O sea, me hizo tomar conciencia de que Él había estado en todos los momentos de mi vida, buenos y malos, presente. Y que nunca me había dejado solo. Yo le dije, entonces entré como en esa conciencia y desde ahí terminé mi oración, como ese momento de estar con el Señor, no anoté casi nada. Entonces me fui, salí de allí contento, feliz, y desde ahí para adelante el Señor, para las que sea, como se dice, para lo que nos quieras proponer, Señor. Y fue una bendición muy grande, una bendición verdaderamente grande, porque de ahí ya cogimos con muchísimas más cosas en nuestro apostolado. ¿Sí? Fue muy interesante, o sea, del 96 en siguientes. ¿Sí? Ahí en el año 96 fue cuando conocimos a Jaime. Porque Jaime fue, en el 96 lo invitaron llegó a Medellín a alguna cosa, alguna actividad. El grupo de curso de formación, una niña que estaba en discernimiento en la casa de apostolado con las misioneras, pues fueron invitadas allá al Centro Misionero San Pedro, fueron todas las misioneras, fueron los misioneros, y nos dijeron, ustedes pueden ir, vengan a la charla que Jaime nos va a dar allá. Jaime nos va a dar una charlita. Pues nosotros subimos en el carro, pues, como a las 10 de la mañana llegamos allá, a la charla, llegamos hasta tarde, porque la charla era a las 10, yo llegué como a las 15, y nos esperaban las niñas que me habían predicado en la Semana Santa. Y me dicen, vengan, que ese padre es pura palabra de Dios. ¿Dios? ¿Cuál palabra de Dios? Así es pura palabra de Dios. Está como convencida, pero no pudimos hablar. Pues él ya había leído la Biblia, pero no sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Yo ya me había leído la Biblia, porque es que la había leído 10 años antes. La había leído, pero no sabía que ahí Dios hablaba. Entonces no sabía que me estaba hablando yo, porque yo la leí como si estaba leyendo el Quijote. Es muy interesante, entonces es muy, muy bonito, porque es que uno siempre le ha gustado como leer y meterse en esos rollos. Yo me leí también la Biblia, ¿sí? Pero cuando yo me leí la Biblia, había una discípula en la comunidad que dice, yo me la he leído 4 veces, pero no estaba convertida. Yo le dije, está convertida si no sabe qué es palabra de Dios. Entonces, me gustaba mucho porque me acuerdo que en esa predicación de Jaime, él ponía un ejemplo muy bonito. Está predicando, ahora me caigo en cuenta, está predicando una charla que conocemos de pronto algunos en la comunidad, que se llama Vida y Amor. ¿Sí? Y esa charla fue la que predicó en ese momentico. ¿Sí? Y él estaba diciendo una cosa. En esa época existían los discos los llaman long play, o que eran de acetato. ¿Sí? Los de 33 y 48. 33, 48, 72 revoluciones. Unos discos de las grandes. revoluciones que colocaban en el tocadisco. Sí, sí. Era muy interesante. Entonces, lo colocaban de long play. Entonces decía él,
Decía Jaime, yo me acuerdo de ese ejemplo porque me llamó mucha la atención. Él decía, mire, si recogiéramos todos los long play, todos los acetatos que hablan sobre el amor, formaríamos una montaña más grande que esta. Y los que conocen un poquito San Pedro, allá en el centro misionero de Medellín, es una montaña grandísima. Es una de las cordilleras más grandes, la cordillera central, es una montaña muy grande. Entonces dice, yo me puse a pensar, ¿cómo así que si recogiéramos todos esos discos, estos fuera los discos que hablaran sobre el amor nomás? Todos los discos que hablan sobre el amor, si recogiéramos todos los discos que hablan sobre el amor, formaríamos una montaña más grande que esta. Y yo me quedé pensando. O sea, el amor es así de grande. Pero ¿cuál amor? Entonces, ahí donde caí en cuenta que Jaime nos estaba predicando del amor, del verdadero amor. O sea, de aquel que ha sembrado el amor en nuestras vidas. De aquel que nos amó primero. Y dije, y entonces, esa es como una cosa que rescato de Jaime en ese momento, en esa predicación. Sí, después hablamos con él, estuvimos con Sergio Rodríguez. Con Sergio Rodríguez nos tomamos una foto en el 96 con Tenemos él. una foto con él, pero no sé, Sí, hay que no, buscarla. ya está. Pues debe estar. Entonces, es eso. Entonces, muy bonito. Ese momento de Jaime me llamó mucho la atención. Sí, de allá después, ya Jaime desapareció en el 96 y lo volvimos a encontrar más adelante. Sí, más adelante nos lo encontramos con él en el año 98, En el año 98 nos invitaron a unos ejercicios de mes en Venezuela. No podíamos ir los dos. Entonces, para que en la casa, yo me iba para Venezuela. Pero yo no me fui todo el tiempo, sino que quise ir 15 días. Y dije, ¿puedo ir 15 días? Y me dijo el padre, sí, venga, 15 días es suficiente. Entonces me fui con los misioneros de esa época. Estaba el padre Julio Domenech, que ahora ya no está con la comunidad, pero todavía sigue trabajando como sacerdote en México. Entonces es muy interesante. Me fui con Julio y con las misioneras que habían en su momento, nos fuimos a Venezuela. Y fue muy bonita la experiencia en Venezuela, porque ya en Venezuela, sí, el padre Jaime nos dio los ejercicios. Nos dio casi todos. Sí, él predicó casi todos los ejercicios. Se sintió un poquito maluquito como en la mitad de los ejercicios. Entonces llamó a un misionero, a Luis Vivo. En esa época llamó a Luis Vivo, lo llamó que estaba en México para que viniera a ayudarle. Entonces, para poder ir a atenderse su salud. Pero fue muy bonito. Yo pude, en ese momento sí pude dialogar con él. Me pude sentar con él por ahí en una jardinera en Venezuela. Y hablábamos cosas interesantes. Y yo le comentaba, padre, ¿usted qué piensa de los sacerdotes que viven de esta manera? Mire, yo conozco un sacerdote que tenía esta dificultad. A ver, de pronto, en su pastoral carcelaria que hace sacerdote, tuvo relaciones con un preso, muy cercanas. Y me dijo, se tiene que salir de la iglesia. Yo lo sacaría de la iglesia. Y yo le dije, padre, pero usted no entendería las circunstancias. Me dijo, no. Era muy radical, o sea, muy fuerte en ese sentido. O sea, él era muy de respetar la castidad vocacional y de hacer valer ese momento en las personas. O sea, que se respeten y que respeten su vocación y que respeten al Padre. Yo lo retiraría, Padre, pero si está el arrepentimiento de la persona, si yo no. Tendría que hacer una cosa muy de mucha entrega al Señor, de mucha limpieza, pero yo personalmente diría que salir un momento. Entonces, a mí me pareció como muy toda la cosa, pero así se quedó. Luego hablamos de otras cosas, pero fue muy bonito en ese momento porque me daba mucha claridad con respecto a cómo debo yo respetar mi vida, cómo debo respetar la castidad, cómo debo respetar el sacramento, el llamado. Y yo dije, Señor, muchas gracias por esta bendición que me regala Jaime. Eso fue en el 98, con Jaime. ¿Sí? Y fue muy interesante porque es que nosotros veníamos también en un ritmo de trabajo. ¿Sí? Y ya en el 99, a raíz de que había un grupito más o menos de matrimonios en Colombia, mandaron un matrimonio de aquí de España mandaron un matrimonio a darnos unos ejercicios. ¿Sí? Y estuvieron, ¿quiénes eran los ejercicios? Cristóbal y Verónica. Cristóbal y Los Verónica. de Sevilla, el matrimonio de Sevilla. El matrimonio de Sevilla. Ellos fueron a Colombia, fueron al Centro Misionero San Pedro, que en ese momento se llamaba San Pedro, y allí nos consagramos al Señor. En el 99. 99. Así, en un retiro, ¿ya? Y nos consagramos. 3 matrimonios de Colombia. Nos dieron un retiro de 8 días, fue muy bonito. Okay. Un bonito, ellos fueron exactamente precisamente a Julio Mayanzo. Nos acordamos que es que
para uno consagrarse al Señor tiene que llenar una fórmula de consagración. Aquí. Pues que se la entregan y uno la firma, pero allí ni la teníamos, nos la fueron dictando y la fuimos escribiendo a mano. No teníamos cruz, nos prestaron la cruz. No teníamos virgen, nos facilitaron la virgen. Lo que entregan en ese momento de consagración apareció ahí, pues, pero no era de nosotros, y que era prestado. Todo era prestado. Y escribimos la fórmula de consagración y nos consagramos al Señor, un matrimonio de Bucaramanga, y de Medellín. En ese momento, el 99. 99. Bueno, seguimos con la dinámica de crecer y de evangelizar, pero nosotros veníamos con el trabajo que dice Amparo. Muy bonita, el lema de esa convivencia es: por ellos me consagro, ¿sí? Juan 17, 19, o sea, muy linda, o sea, por ellos me consagro, y todavía conservamos la hojita de la Virgen con la cita de trazos, por ahí está, en alguna parte la tenemos, pero como que los papelitos esos de consagración que firmamos, ¿dónde quedarían? Lo cierto es que nosotros seguimos trabajando en la comunidad. Ya habíamos contado, es que ya le habíamos entregado la vida a Dios, ya. Seguimos trabajando con la comunidad. Que ya, Como en secreto. cuando después fue que nos dimos cuenta que se fue conformando como un proceso, organizándose más la comunidad, institucionalizándose más, hasta que en el 2007 estuvimos en unos ejercicios espirituales, que allá en San Pedro lo estaba dando Cecilia Costa y no me acuerdo qué más, la peruana, Cecilia Clotilde, y entonces ahí sentimos de nuevo el llamado, y nosotros le dijimos, pues que nosotros sentimos el llamado a ser matrimonio misionero, pues, y entonces ella habló ahí mismo con Pepe y Margarita. ¿Los llamó? El primer matrimonio del mundo. Sí, Pepe y Margarita. Entonces ellos dijeron, listo, y organizaron. Y en el mismo 2007, en octubre, nos consagramos ya los primeros, Vínculos. ya se llaman vínculos. Antes se llamaban votos temporales, como los de ustedes, porque eso se ha ido regularizando. Sí, se ha ido normatizando. Hemos visto cómo ha ido madurando la rama. Todo. Claro. O sea, la rama ha ido madurando mucho, y la misma, o sea, todo el Verbum Dei, a nivel de misioneras, a nivel de misioneros, a nivel de matrimonios, ya hay un horizonte muy claro. En ese momento, cuando nosotros entrábamos en el 97, 97, 98, eso no sabíamos ni por dónde íbamos. Poco, pues, Dios sí sabía. Yo sí sabía, pero nosotros no veíamos horizonte. Pero entonces fue que en el trabajo, en el transcurso, en el camino que fuimos haciendo, prácticamente se fue consolidando más las ramas, se fueron estructurando más las cosas, y están quedando muy, o sea, estamos ya con unas líneas muy precisas y muy preciosas, digámoslo de esa manera, porque es que es el Señor el que está construyendo la comunidad, o sea, es el que sigue moldeando este barro de las tres ramas. Entonces nos sigue ahí uniéndonos como una familia que realmente debemos evangelizar juntos, tanto las misioneras, los misioneros como los matrimonios, trabajando como una familia. Eso es muy bonito. Entonces, a mí me gusta mucho en ese sentido, porque la eclesialidad se está dando. Y la eclesialidad está fortaleciendo esos lazos fraternos que realmente tanto necesitamos. ¿Sí? Entonces, es como el proceso. En el 2004, Jaime volvió por última vez a Medellín. 2004. Jaime volvió con Medellín y fue con Isabel Fornari. Isabel Fornari en ese momento era la presidenta, porque Jaime dejó la presidencia en el 2000, y entonces Isabel... Ahí en el 2004, cuando Jaime iba a ir a Medellín, yo quería que Jaime fuera a la casa. Okay. Pero ¿cómo lograr que un fundador, pues, cómo lo logro que vaya a la casa? ¿A quién le digo? Pues le dije a Dios. Le dije a Dios en oración: Dios, si me está escuchando, si tal cosa, yo quiero que Jaime vaya a la casa. Eso le dije. Pues resulta que por la tarde llaman unos sacerdotes, unos misioneros del Verbum Dei. Oye, es que Jaime, vamos a ir con Jaime a tu casa y con Isabel. Yo, bien. Entonces, todo se va dando. Es que Dios, pídale a Dios algo, ¿cierto? Y Dios se lo concede. Era muy bonito, ese momento también fue muy bonito con Jaime en nuestra casa. Fue excelente, fue precioso. Jaime llegó con tres misioneros, tres sacerdotes misioneros, Jaime e Isabel. Sí. Pues nosotros hicimos un videito ese día, porque la gente llegó conseguimos a alguien que nos hiciera un video, y por ahí está el video, en alguna parte estará,
Él estuvo en nuestra casa. Entonces grabamos ese momento. Y los hijos que Los hijos- estaban haciendo una experiencia en el seminario, los dos, les dijimos que les dieran permiso de bajar para estar con nosotros. Entonces estuvieron en la casa con nosotros, estuvimos todos. Entonces estábamos toda la familia, estaban los muchachos que estaban viviendo la experiencia, estaban ahí. Entonces Jaime les preguntó alguna cosa. Entonces Rodrigo, el mayor, decía, nuestro padre dice esto y aquello. Entonces Jaime le sonó como nuestro padre. O sea, ellos llamaban a su fundador, a la persona del vocacional donde estaban en ese momentico, lo llamaban nuestro padre. Es que nuestro padre, que es el fundador, nos está diciendo que nos orientemos de esta manera. Entonces Jaime como que dijo, eso no es así. No se le dice padre a nadie en la tierra. Tenemos solamente un padre. Sí, y nosotros le decíamos Jaime a Jaime, que era un padre. Entonces, si a Jaime le decimos Jaime, si a los sacerdotes le decimos, los tratamos por su nombre, porque tenemos que decirles padres. Entonces, él aclaró a nuestros hijos que no se le dice padre a nadie en la tierra. Y eso lo trabaja también a mí también me trabaja la vida, fue muy bonito, o sea, como ese momento tan bonito, ¿sí? Y ver que Jaime era uno como cualquiera, o sea, normal, una persona que se cogía con las manos y comía con las manos con todo el gusto y que era tan cercano y tan familiar. Es Jesús caminando con los discípulos. Eso es muy bonita esa experiencia. 2004, Jaime con nosotros. Y ya después de eso, Jaime empezó a decaer mucho. Sí, ya fue perdiendo muchas virtudes, muchas capacidades físicas. Y entonces ya fue mermando su ritmo de trabajo. Entonces ya los misioneros y las misioneras pudieron a coger ritmo, ¿cierto? Entonces, es como la experiencia con Jaime, la experiencia nuestra también. Y sigue la historia, porque la historia es muy larga. Claro. Sí, hermosas historias, ¿no? De 95, 96, 98, 2004, 2007. Este momento de 2007 hicieron ese paso definitivo. No. Primero, primer vínculos. Eran Un paso temporales. importante, digamos. Sí. Temporales, vínculos. Para los que nos están escuchando, que no saben todavía qué significa ser matrimonio misionero, que toman vínculos, cuéntanos, ¿qué es? Bueno, allí nosotros nos consagramos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le entregamos la vida al Señor para que vaya haciendo de nosotros la ofrenda que quiera para el mundo. Más o menos así. Entonces, sí, nos consagramos al Señor. Yo me acuerdo que ese día que nos consagramos, nos cantaron los dos hijos de nosotros, que ellos tenían guitarra, bueno, y toda la cosa. Y entonces pudimos organizar hasta qué canción, qué santos le ponían en el momento en que rezan Claro. ¿qué La letanía. La La letanía, letanía. sí, exactamente, la letanía. Entonces dije, ay, coloquen a San Felipe Neri, porque a mí San Felipe Neri me encanta. Entonces colocaron hasta San Felipe Neri, ruega por nosotros. Sí. Sí, muy bonito. Sí, realmente ese momento de los vínculos que preguntaba Ángelo, pero los vínculos realmente es como cuando nos casamos, ¿cierto? Ese es el mismo, o sea, es como, para mí es un refuerzo de la consagración primera. Nuestra consagración primera es el uno al otro en el matrimonio. Yo me consagro a ella, yo me entrego a ella, yo me uno a ella, ¿sí? También, como cuando hacemos la fórmula matrimonial, en obediencia, en castidad, en pobreza, sí, en todo, o sea, acompañándola en todas las necesidades, en todos los momentos de su vida. Cuando yo hago esos vínculos con ella en el sacramento del matrimonio, prácticamente cuando ya hacemos como pareja ese matrimonio con Dios, entonces ese vínculo para nosotros como matrimonio se refuerza. Ujú. Y o sea, coge otro significado más grande, o sea, la fe como Mayor que se compromiso. potencia. ¿Mm? Mayor compromiso ya con el Señor, ¿no? Ujú. Y Él no se deja ganar en generosidad. Él nos refuerza a nosotros en amor y amistad, pues en todo, ¿no? Ujú. Sí, entonces eso, 2007 es eso. 2009 renovamos los vínculos y en el 2011 hicimos los vínculos definitivos, Ujú. ¿cierto? 2011. También, sí. Sí. En Entonces, enero. Entonces ha sido como un proceso. Entonces prácticamente con vínculos definitivos desde 2011, pero con vínculos desde siempre. Sí, porque el del 99 para nosotros ya era la entrega a Dios. Claro, 99. En 1999 fue cuando se ha ido aclarando como todo este camino y este proceso de la rama de matrimonios, pues ya nosotros ya sentíamos que ya eso lo habíamos caminado, ¿no? Pues
Es muy interesante porque es que de verdad que necesitamos, o sea, nos gustaría mirar como motivar un poquito a las personas más jóvenes, matrimonios jóvenes, que están conociendo de pronto estas vocaciones, esta realidad del llamado a construir su matrimonio desde Dios, desde Él. O sea, que Dios los acompañe, que realmente lo tengan muy presente dentro de sus vidas. O sea, si el Señor está dentro de la relación, si construye nuestra casa, pues en vano, dice como dice la palabra, en vano se cansan los trabajadores. O sea, es dejar que Jesús, que el Padre, que el Espíritu Santo acompañen nuestra relación y que realmente puedan ellos edificar, dejarlos a ellos hacer. Es lo que nos ha permitido a nosotros crecer. Si nosotros cumplimos este año que viene, este año vamos a cumplir 41 años de casados, 41. Entonces, y el Señor es el que ha ido construyendo la casa. Él lo ha hecho, ¿sí? Él siempre está ahí. Y nos hemos dado cuenta que si no es por Él, nosotros no estaríamos donde estamos hoy. O sea, no viviríamos como vivimos de bueno. Nosotros vivimos muy bien. Y es porque Él ha estado con nosotros siempre. Entonces, no le negamos esa posibilidad de que siga construyendo nuestro matrimonio, nuestra relación. Y ese poder mostrarlo y ser testigos de ese amor. Sí, el testimonio lo ven. O sea, yo creo que la gente nos ve y yo creo que algo se tiene que preguntar. Nosotros tratamos de que sea así. No es por orgullo, ni mucho menos, sino porque es que Jesús te trabaja el corazón y te hace cambiar. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas porque realmente es el Señor el que va como animándola. ¡Qué maravilla! Están de verdad arraigados, fundamentados, centrados en Dios. Vuestra vida, su vida es un testimonio vivo de aquel que vive su matrimonio en Dios, por Dios, para Dios. ¿Y cómo estáis viviendo la vida misionera? ¿Cómo estáis evangelizando a las personas como matrimonio misionero? Cuéntanoslo. A ver, a nosotros nos ha encantado, es que para nosotros todo es misión y todo lleva una intencionalidad de darlo a conocer a Él. Entonces, ahorita en diciembre estuvimos en Cali y en Palmira. Entonces fue muy bonito eso de poder llevarlo a las casas, a los hogares y sentir que la gente también lo espera con ansias. A mí me parece hermoso que llegara a una casa de una señora que no se movía. Estaba en la cama. Pues yo me acordé de la suegra de Pedro, era, ¿cierto? Y yo dije, ¿y esta señora? Es que ella no se mueve de la cama. Y yo sentí que Dios me dijo, hágala parar, pues. Y yo le dije, Señor, hágame un tintico. Se levantó y me hizo el tinto. Los hijos se quedaron. La verdad. ¿Cómo? Se quedaron aterrados. Pero eso es el Señor el que en uno dice, hace tal cosa. Y uno hace eso. Sí, esa es una misión. Sí, las misiones ahorita nosotros estamos participando en Río Negro, en el pueblo donde estamos viviendo ahora. Nosotros estamos llevándole la comunión a los enfermos. Nosotros somos ministros extraordinarios de la comunión. Entonces el Señor nos dio como ese otro llamado para colaborar desde ahí, pero es que ese llamado tiene como una doble faceta, una doble forma de prestar el servicio, porque es que no es llevar la comunión por llevar la comunión, y hay que llevar la comunión, hay que llevar a Jesús acompañado de la palabra. Entonces nosotros preparamos, antes de ir a llevar la comunión a los enfermos, preparamos la palabra que van a escuchar próximamente en una Eucaristía de los medios de comunicación, ¿sí? Van a recibir una Eucaristía, van a asistir a la Eucaristía, no van a ir presencial porque no pueden ir a la comunión, a las iglesias, entonces ellos escuchan la misa por la televisión. Entonces les leemos el Evangelio o les predicamos el Evangelio de ese domingo que les van a predicar, se los adelantamos. Entonces preparamos la palabra desde ahí y les damos una explicacioncita y les decimos, esto lo van a escuchar el próximo domingo. Entonces les explicamos antes de darle la comunión. Y es muy bonito, porque es que hay unas abuelitas que son muy preciosas. Me dice una abuelita de 96 años, oígame, don Hugo, sígame trayendo la comunión usted, porque cuando me la trae el padre, él no explica.
Él no explica, La palabra. él no explica la palabra. Usted me la explica muy clara. Y le dije, ay, pero no, pero es que el padre tiene muchas cosas que hacer, entiéndalo. Me dijo, no, pero sígame trayendo usted. Le dije, no, no, cuando el padre venga, que venga. Pero es muy interesante porque es que a nosotros nos mueve la palabra. Claro. Sí, entonces la palabra tiene que acompañar a ese Jesús vivo que llega a las familias. Y nosotros lo tenemos que llevar así. Sí, nosotros lo llamamos de esa manera. Es muy bonito. Sí, qué misión tan grande y tan hermosa, de verdad, poder compartir la palabra de Dios. No solamente la Eucaristía en sí, Jesús mismo ahí, y también por la palabra de Dios, como... Y estamos en los medios virtuales también. En Misiones Verbum Dei, a nivel virtual. En la Escuela de la Palabra y la Preescuela. Y Hugo en la Escuela de Apóstoles. Virtual. En diferentes partes, pues participan personas de diferentes partes del mundo. Es muy bueno. O sea, es bueno lo que digo. O sea, estos medios de comunicación son muy necesarios y hay que permitir que podamos llegar a muchas personas desde ahí. Sí, nosotros, o sea, como que hemos ido moderando, y como decíamos al principio, no conocíamos nada de estos medios de comunicación, pero ahora el Señor nos está abriendo como hacia conocer un poquitico más y abrirnos hacia ahí, porque es que hacia los medios como tal, porque es que a veces nos cerramos. Sí, estos medios son muy importantes, es como estar en el aerópago de nuestra generación ahora y predicar donde está la gente, cómo está en las redes sociales y todo esto. Y usar esto, por ejemplo, la Radio Verbum de ahora, wow, vamos a transmitir estas palabras a muchas personas. Pero lo que me impresiona más es que la verdad, la palabra de Dios llega no solamente por los medios que estamos usando, sino las personas mismas, los apóstoles, vosotros, ustedes. Qué fascinante poder escucharos con mucha pasión, así como la verdad, una palabra de Dios encarnada en vuestra vida. Yo personalmente cuando conocí a ustedes en el año 2017, si recuerdan, Sí, claro. yo lo recuerdo con mucho cariño. En un encuentro mundial. Sí, tuvimos este simposio de la familia misionera Verbum de Medellín. En Medellín. Claro, estaba en Filipinas. Era mi primera vez de salir de mi país y era en otro lado del mundo con una lengua que no conocía. Y viajamos desde ahí a España, a Medellín, Colombia. Y ustedes eran las personas que nos acogieron. Y la verdad, con vuestra acogida, con su acogida, no me sentí lejos de Filipinas. La verdad, me sentí en casa, en hogar, por ustedes. Así que, wow, muchas gracias. Somos familia, de verdad. Este calor de hogar que Dios nos regala con esta familia, con misioneros, por misioneros como ustedes. Vuestra vida de verdad está dando muchos frutos. Yo personalmente es un fruto de eso también. De ver matrimonios misioneros. De ver matrimonios misioneros con su sencillez, con su alegría. Poder sentirnos una familia. Excelente. Una familia misionera. Para muchos que están también discerniendo la llamada de Dios en su vida, ¿qué quieren decir a ellos? Tanto a los misioneros, para los que están discerniendo de ser misioneros, de ser misioneras, de ser matrimonios misioneros. ¿Qué dicen? Pues, a ver, yo lo primero que quisiera decir es a las parejas que viven juntas, que creen que ya lo tienen todo resuelto, que dejen que Dios les ayude, que van a vivir más felices de como están ahora y que no le teman al compromiso con Dios, que Dios no falla. El compromiso con Dios es un compromiso donde Él se hace cargo de cada uno de los matrimonios y de las parejas. Que no teman dar ese paso al sacramento del matrimonio, porque es un compromiso no de uno con el otro, sino de Dios con ellos, que les quiere apoyar para que salgan adelante. Con Dios todo se puede. La pareja se queda escasa en el amor. Solo el amor de Dios llena el corazón del hombre. Sí, y no temer abrir el corazón. O sea, a veces vamos muy prevenidos con respecto al Señor. Sí, vamos muy prevenidos y no es pues, que nos prevengamos, sino que realmente tenemos que aprender a descubrir la riqueza a la que el Señor nos llama. O sea, Él nos va a hacer más felices
cuando se está en un proceso de discernimiento vocacional, ya sea del área femenina, ya sea los misioneros, las misioneras, ya sea los matrimonios, que están discerniendo su proceso, les estamos diciendo de corazón, no le retiren ese llamado, o sea, no se nieguen al llamado que el Señor les está haciendo, porque el Señor les va a llenar tanto, les va a planificar tanto, que no alcanzan a magnificar todo ese regalo que el Señor les tiene preparado. O sea, es un mundo totalmente distinto, es un mundo precioso, donde va a haber dificultades, va a haber problemas, pero el Señor siempre va a estar ahí, sacándolos, levantándolos y poniéndolos en camino. Qué palabras tan grandes, tan preciosas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. A ustedes por Muy Amparo. invitarnos. Qué alegría poder ser contagiado por su fe. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Amén. Nos veremos. Así que hasta la próxima. Espero que habéis aprendido muchas cosas. Yo estoy seguro que sí. De hecho, os quiero dejar estas invitaciones de vuestros invitados, de poder seguir escuchando estas inspiraciones del Señor a vuestras vidas y poder siguiendo sus pasos al ritmo de Dios.